Si tienes manzanas en casa, prepara esta tarta casera sin necesidad de mezclar. Un dulce de fácil elaboración y perfecto para los amantes de esta fruta. Para comenzar, necesitaremos 4 manzanas de tamaño pequeño, en mi caso de tipo golden. Una a una, pélalas para retirarles la piel. Seguidamente, extrae el corazón. Y termina por cortarlas en gajos finos, tal y como estoy haciendo yo. Vierte los pedazos en un bol grande. De manera opcional, vamos a potenciar el aroma y el sabor de nuestro postre con una cucharadita de canela molida. Viértela sobre las manzanas y mezcla para distribuirla lo mejor posible. A continuación, te aconsejo agregar la ralladura de una naranja. Será uno de los sabores claramente identificables en el resultado final y aportará un punto de frescura cítrica en cada bocado. ¿La tienes? Pues mezcla de nuevo. Para dar forma a nuestra tarta de manzana sin mezclar, voy a utilizar este molde de 24 centímetros de diámetro, cuyo interior he forrado previamente con papel de horno y rodeado con papel de aluminio en la base externa para evitar la filtración de los líquidos que incorporaremos más tarde. Poco a poco iremos colocando de manera ordenada los gajos de fruta en el interior del recipiente hasta formar una base uniforme de manzana. Ve distribuyendo cada pedazo hasta cubrir gran parte de los huecos. Después, reserva. Por otro lado, en un bol grande, vamos a añadir 150 gramos de harina de trigo para todo uso, junto con 100 gramos de azúcar, 8 gramos de polvo de hornear o levadura química y una pizca de sal. Remueve los ingredientes con una cuchara para que se mezclen. Más tarde, iremos incorporando la mezcla de harina al molde, espolvoreándola por toda la superficie con ayuda de una cuchara. Sin lugar a dudas, esta parte de la elaboración tan poco habitual es la más llamativa de nuestro postre, pero tendrás que esperar a ver el resultado final para comprobar lo bien que queda. Al terminar de distribuir la harina, mi consejo es mover un poco el molde para que se unifique lo mejor posible. El siguiente paso será contar con 100 gramos de mantequilla sin sal, ya fundida. Simplemente repetiremos el mismo proceso que el anterior, es decir, incorporar la mantequilla a cucharadas sobre la harina. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Perfecto. Para terminar necesitaremos 4 huevos de tamaño mediano, 60 mililitros de leche, 20 gramos de azúcar y un chorrito de esencia de vainilla. Bate los huevos junto con el resto de ingredientes. Ahora vierte la mezcla en el molde sobre el resto de capas. Mi consejo es que te asegures de que la mezcla de los huevos logre cubrir toda la superficie de harina. Aprovecho este breve instante para mandar un cordial saludo a 2 grandes seguidoras de las recetas de Food & Glory, María Luisa Colsa y Amparo Sanchís. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Y ahora sí, solo nos queda llevar el molde al tercio inferior del horno, previamente calentado a 180 grados, con calor arriba y abajo y sin ventilador, durante 50 minutos.
Pasado este tiempo, saca nuestro postre del horno, deja que se enfríe y después desmolda. Antes de servir, te aconsejo decorarlo espolvoreando un poco de azúcar glas o impalpable por encima. Y así de sencillo es preparar esta tarta casera de manzana. Un dulce perfecto para disfrutar en familia, sin complicaciones, pero lleno de intenso sabor a manzana y canela. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, no dudes en apoyar esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!